Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. 6.2. Volúmenes. Primero, volúmenes de sólidos de revolución. Un sólido de revolución es el cuerpo que se genera cuando una región en un plano gira con respecto a una recta del plano, a la que se llama eje de revolución. Y tal eje puede o no cortar a la región. A. Recordemos que el volumen del disco es pi r al cuadrado por h, siendo r el radio. Primero, supongamos que el disco es vertical y que el radio es f de x y el h incremento de x. Entonces, diferencial de volumen es pi f de x al cuadrado por delta x. Segundo, supongamos ahora el disco en posición horizontal con radio g de y altura delta y. Entonces, diferencial de volumen es pi g de y al cuadrado por delta y. B. Volumen del anillo circular o arandela es el volumen del disco exterior menos volumen del disco interior. El disco interior será el hueco central de la arandela. Entonces esto da pi radio exterior al cuadrado por altura menos pi radio interior al cuadrado por altura. Radio interior es el radio del hueco central. Para clarificar un poco, mire el gráfico, donde el radio exterior será llamado f de x. El radio interior, o sea, el radio del hueco central, s de x. Y la altura va a ser delta x. Entonces, diferencial de volumen es pi fx al cuadrado por delta x menos pi g de x al cuadrado por delta x. Radio exterior es f de x, radio interior es de x. Diferencial de volumen es pi, entonces, sacando otro común, fx al cuadrado menos c de x al cuadrado, todo por delta x. Esto suponiendo que la arandelita esté ubicada en posición vertical. Si ahora lo ubicamos en posición horizontal, miremos entonces la figura para la fórmula que deduciremos para esta arandela. Llamaremos g de y al radio del hueco central y f de y al radio exterior. La altura del disco delta de y. Entonces, diferencial de volumen es volumen de disco exterior menos volumen de disco interior. Que observando la figura, tenemos entonces diferencial de volumen es igual a pi que multiplica f de y al cuadrado delta y menos pi g de y al cuadrado delta y. Sacando factor común, diferencial de volumen es pi que multiplica f de y al cuadrado menos c de y al cuadrado por delta y.
Ejemplo 1, ejercicio 47. Calcule el volumen del cono circular recto cuya altura es H mayúscula y el radio de la base es R mayúscula. Solución. Método 1. Haremos coincidir el eje del cono con el eje X positivo y graficaremos también la representación de un rectángulo vertical de aproximación y además el disco que dicho rectángulo genera al rotar alrededor del eje X, como se está mostrando ahora en la figura. Suponemos además que la recta que está en el primer cuadrante tiene por ecuación y igual a f de x. El cono se puede obtener girando el triángulo OHV alrededor del eje X. Ver figura. Partimos el triángulo OHV en n franjas verticales de igual ancho delta X. En la figura hemos graficado la representación de un rectángulo de aproximación. Al girar este rectángulo alrededor del eje X, se obtiene un cilindro circular o disco cuyo radio es y igual a f de x, ver figura. O sea que el diferencial de volumen es pi fx al cuadrado incremento de x. La recta que pasa por 0, 0 y h mayúscula, r mayúscula es de ecuación y igual a r mayúscula sobre h mayúscula x, ya que la pendiente es lado opuesto sobre el lado adyacente, que es r sobre h. Entonces el diferencial de volumen es la ecuación mostrada en la figura. Entonces el volumen es la suma, aproximadamente es la suma de los n discos de igual ancho, o sea, sumatoria de igual 1 hasta n de pi, r sobre hx todo al cuadrado por incremento de x. Es la aproximación sumando los n discos, pero el volumen exacto es el límite cuando n tiende al infinito de dicha expresión. Y esta es la definición de integral. Volumen es la integral entre 0 y h de pi re sobre hx al cuadrado por diferencial x. Ahora se efectúan las operaciones para calcular la integral, que es demasiado sencilla. Y obtenemos el volumen es 1/3 de pi r al cuadrado h. Método 2. Haremos ahora coincidir el eje del cono con el eje y. Y también graficaremos una representación de un rectángulo horizontal y del disco que dicho rectángulo genera cuando lo rotamos alrededor del eje Y. Supondremos que el segmento azul en el primer cuadrante es parte de una recta que tiene ecuación x igual a g de y. Para obtener discos, partimos la región en n franjas perpendiculares al eje de rotación, que en este caso es el y. El cono se puede obtener girando el triángulo O, R mayúscula, H mayúscula alrededor del eje Y. Partimos el triángulo en n franjas horizontales de igual ancho delta Y.
Entonces, todos los datos los debemos expresar en términos de la variable y. En la figura hemos graficado la representación de un rectángulo de aproximación. Al girar este rectángulo alrededor del eje Y, se obtiene un cilindro circular o disco, cuyo radio es G de Y. Entonces el volumen es pi G de Y al cuadrado por incremento de Y, que es la altura. Esto lo llamamos diferencial de volumen. La recta que intersecta los ejes X y Y en R mayúscula y H mayúscula tiene la ecuación X sobre R mayúscula más Y sobre H mayúscula igual a 1, que es la ecuación de intersectos de la recta. Aquí debemos despejar X en términos de Y, o sea, X como G de Y. X es entonces R que multiplica 1 menos Y sobre H, que es lo que llamaremos G de Y. Diferencial de volumen entonces es pi G de Y al cuadrado incremento de Y, o sea, la expresión que tenemos donde hemos cambiado G de Y. Y como van discos desde 0 hasta Y igual a H mayúscula, tenemos que volumen es la integral entre 0 y H mayúscula de pi R menos R sobre H todo al cuadrado diferencial Y, que esto nos da pi R al cuadrado H sobre 3 como antes. Ejemplo 2. Ejercicio 3. Encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región delimitada por las curvas y igual a raíz de x menos 1, y igual a 0, x igual a 5, alrededor del eje X. Solución. Graficaremos las curvas y igual a raíz de x menos 1. Tenemos también el eje X y la recta vertical y igual a 5. Graficaremos la representación de un rectángulo de aproximación y el disco que se obtiene a girarlo alrededor del eje X. El radio del disco es la altura del rectángulo, Y igual a f de x. El ancho del disco es delta x. En la figura hemos graficado la representación de un rectángulo vertical de aproximación. Al girar este rectángulo alrededor del eje X, se obtiene un cilindro circular o disco con volumen diferencial de V es pi y2 al cuadrado por delta x. Entonces, diferencial de volumen es pi f de x al cuadrado delta x. Diferencial de volumen es pi raíz de x menos 1 al cuadrado delta x. Diferencial de volumen es pi por x menos 1 delta x. Como tenemos discos desde x igual 1 hasta x igual a 5, el volumen es la integral entre 1 y 5 de pi por x menos 1 diferencial x, que nos da 8pi. Ahora abrimos el archivo GeoGebra, Julio, volúmenes.